La Razón Plus presenta 193 días faltan para las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto, pero todo parece indicar que el calendario oficial, aunque no se ha lanzado, ya arrancó rumbo a estas elecciones. ¿Qué está pasando en las cárceles de nuestro país? Ayer se hablaba de otros 2 reos que murieron en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. La anterior semana se conocía de otro caso, con el agravante que justamente un policía le habría vendido el arma de fuego a este reo por 4,000 bolivianos. ¿Y el litio? ¿Qué tan beneficiosos son estos contratos para nuestro país? Esto es Piedra, Papel y Tinta. Arrancamos. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Arrancamos en este miércoles 5 de febrero. Estoy yo, no es que se equivocó de canal, es que nuestra compañera y directora Claudia Benavente por fin tomó esas vacaciones merecidas. Estará unos días ausentes, le mandamos un abrazo, que disfrute de las vacaciones tan merecidas que hace años no tomaba. Y bueno, si ustedes lo permiten, estaré acompañándolos y acompañándolas en este Piedra, Papel y Tinta, que se emite por Palenque Televisión, en señal abierta, canal 47. Si usted tiene Cotel, en Cotel TV en el canal 92, en Tigo Star también presente en el canal 72, en Entel TV 35, el canal 35. Por supuesto, la invitación para que sigan toda la programación de La Razón Plus, que arranca tempranito a las 8 de la mañana en La Razón Radio, a las 11 Piedra, Papel y Tinta, a las 12 Marcas. Pero hoy, como cada miércoles, Fútbol sin Anestesia, imperdible, con invitados de lujo. Ya verán lo que viene. Por supuesto, la edición de La Razón, que todos los días está en nuestra versión e-paper, que está aquí a mi espalda, que la pueden revisar, pero también, por supuesto, toda la información nacional e internacional en todas las plataformas de nuestro medio de comunicación. Les decía, faltan 193 días para las elecciones. No ha arrancado oficialmente el calendario electoral, pero todos los candidatos, precandidatos, ya están en carrera. Algunos para estar en la papeleta, otros de repente para jugar un rol articulador, como el expresidente Carlos Mesa. ¿Será que ese quiere ser Félix Pazzi, nuestro primer invitado, que ha hablado respecto a articular al bloque nacional y popular, a las izquierdas en nuestro país? Líder de Movimiento Tercer Sistema, ex gobernador del Departamento de La Paz, ex ministro. Félix Pazzi, ¿cómo está? Buenos días. Diego, buenos días. La verdad, agradecerle por la invitación. A ver, es cierto que la coyuntura política ya prácticamente, creo que todos los partidos, todos los que aspiran a ser candidatos ya están en carrera, aunque no está autorizado legalmente, pero todos han tomado ya esa decisión y todos quieren presentar ya a la población cuál va a ser la estrategia y para
inclusive no solamente en ese sentido, ya para captar votos, ¿no? Entonces ya creo que hay una pre-campaña, la verdad, no es una campaña oficial, pero es una pre-campaña. Eso digo también porque cuando ya hay un cronograma ya especial autorizado por el tribunal, y el tribunal ya tiene toda la legalidad de controlar todas las campañas, a todos los partidos. Y en este momento no hay, cada uno puede hacer todavía la forma como ellos decidan. Y en ese contexto creo que estamos viviendo. Yendo de lo general a lo particular, arrancaremos por la mirada de Félix Pazzi como un líder político, como alguien que ha estado en función pública, como alguien que está en la arena política hace tiempo. ¿Cómo ve este periodo preelectoral? ¿Cómo ve estas elecciones del 2025? A ver, en primer lugar, nada novedoso en términos de hace 20 años. Seguimos en el esquema de polarización, no hemos superado esa polarización fundamentalmente marcada por cuestiones de identidades étnicas. Creo que sigue primando ese elemento bastante fuerte. En ese sentido, la parte de la oposición tiene objetivos de unirse, pero no a base de un programa así pensado en el país. No sé si habrán discutido las filosofías. Yo creo que se han discutido entre todos los que han pretendido o están queriendo unirse solamente un objetivo común que les une: cómo sacar al MAS del poder. Eso es el objetivo. Pero así no se construye la unidad. Es imposible. Es como decir, ¿cómo golpea al enemigo? Pues, todos tienen un enemigo, el enemigo es el, ¿no? Sea Evo Morales o sea cualquiera. Entonces, así no es posible. O sea, con el antimacismo no alcanza. No, es que el antimacismo, porque precisamente todos le luchan, pero y se olvidan, ocupan más tiempo en precisamente cómo sacar la mugre al enemigo, nada más, ¿no? Y ni siquiera hay que sacar mugre con programas, sino que solamente insultando, poniendo adjetivaciones, descalificaciones de todo tipo. Esta es la característica en este momento, ¿no?, de esa pretensión de unidad. Todos, en este momento, no hay nadie que se dirigiera a Evo Morales, no hay nadie que se dirigiera a Luis Arce. Ahora, últimamente, no hay nadie que se dirigiera a Andrónico Rodríguez. O sea que, ¿no?, aquí hay que pensar, ¿no?, cómo golpear a ellos. Ese es su tiempo. Todo cerebro debe estar ocupado, ¿cómo hago mejor mañana? Pero nunca dicen, a ver, ¿cómo puedo proyectar el país? ¿Cómo puedo mirar? ¿Cómo puedo leer? Digamos, leeré textos sobre diagnósticos, sobre escritos, sobre pluralidades, las características del país, la historia. No tienen esa visión. Es la gran debilidad de la oposición. Usted cuando escucha, por ejemplo, estas posturas de vamos a volver a la república, el Estado plurinacional acabó con nuestro país, ¿qué siente? Por ejemplo, yo diría incluso, ¿qué siente la población? ¿Qué significa Estado plurinacional? Aparte de los símbolos, que evidentemente están necesarios. Pero en la práctica política, ¿qué uno puede sentir? En primer lugar, ni siquiera políticas concretas que han sido diferentes. Uno siente precisamente la exclusión, la negación de esa población plural, heterogénea que existe. Es la negación de esa sociedad que habló ya en 1980 Zabaleta, esa sociedad abigarrada. Y Zabaleta precisamente decía, toda esta élite de poder no comprendía la sociedad que es abigarrada y profundamente étnica. Eso ya dijo Zabaleta, aunque hay muchos autores, pero hay una negación de esa posibilidad. Entonces, ¿cree que todavía siguen negando? Uno siente cuando dice, bueno, vamos a retornar a la República, prácticamente están, ¿no?, manifestando que van a negar esa población. No reconocen, por ejemplo, que desde 2005 ha habido una inclusión en los diferentes espacios de poder
a los sectores sociales más excluidos, en este caso los indígenas. La pollera, el poncho, los cascos, puede ser algo simbólico, pero la participación en sí ya dice mucho. Dice, esto es la pluralidad, esta es Bolivia, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Ahora, en ese escenario, digamos, particularmente en los espacios legislativos, ¿no? Al parecer que no se entienden esas dos composiciones étnicas, indígenas y blancamestizas. Parece que no se entienden y se pelean, se niegan mutuamente, ¿no? Pero la participación de esa característica debía servir para negociación, ¿no? Precisamente para comprender, ¿no? Hacer una convivencia en un espacio de poder, pero no ha sido posible. Y más bien han marcado y han profundizado más la polarización. Y esto es más o menos cuando dicen la república, pero además eso se asocia con algunas políticas. Por ejemplo, ¿no? Cuando dicen hay que aquí marcar nuevamente el libre mercado, el liberalismo, toditos en fila están diciendo, a uno que recuerda un elemento fundamental: venta de recursos naturales. Y hacen frontalmente de paso, dicen, vamos a privatizar los recursos naturales y los estados. Y uno recuerda rápidamente a Samuel, por ejemplo. ¿No? El Samuel se benefició de esas privatizaciones y es rico hoy día y aparece como empresario grande. Boba, digamos, están queriendo privatizar. Boba tiene muchas deficiencias, la verdad. Nadie quisiera subir. Pero decir, digamos, voy a privatizar Boba, ¿a quién van a entregar? Al quien tiene capital. Pero no van a entregar a una asociación, por ejemplo. No van a entregar a una empresa comunitaria. No van a entregar a una cooperativa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen posibilidades de tener, en primer lugar, de capital. En segundo lugar, no tienen posibilidades legales de tener capital. Porque es eso un problema estructural de nuestro país. Eso es lo que hay que abrir. Por ejemplo, hubiera sido distinto si el Código de Comercio hubiera incluido a las cooperativas, que está incluido como cooperativa, como empresas solidarias, mientras la empresa privada está concebida como con fines de lucro. ¿Por qué esa diferencia? Y la gente, digamos, más popular se aglutina en cooperativas. ¿Por qué negar la posibilidad de que tenga fines de lucro? ¿Por qué no pueden competir cooperativa y empresa privada en igualdad de condiciones? Empresa comunitaria que está en la Constitución, pero no han cambiado ninguna normativa para viabilizar eso. Código Comercio, ¿qué va a permitir? O otro tipo de empresas, las asociaciones, porque la asociación de transportes que tiene cierta experiencia de manejos, tranquilamente puede adjudicarse un transporte aéreo, pero no, como asociación de transportes no van a poder ni tener capital ni legalidad. Entonces la Bolivia profunda precisamente es lo que hay que construir, esa institución pluralidad diversa con marcos legales iguales. Entonces eso es lo que recuerda el Estado republicano. Entonces van a adjudicar, ¿no?, con la privatización a sus amigos. Probablemente estamos enriqueciendo solamente a ese grupo. Esto es el recuerdo de... No, y podemos hablar de muchos elementos. Ahora eso yo quiero decirte porque yo por ejemplo no soy partidario de las estatizaciones de los recursos de manejo de economía. De que todo esté en manos del Estado. No, nunca estoy de acuerdo, jamás he planteado, ¿no?, la cuestión de que haya una economía planificada a partir del Estado, la cual fue el socialismo, no estoy de acuerdo. Pero sí, digamos, como Estado, como empresa pública, puede ser en recursos estratégicos o que compita igual con las empresas privadas, cooperativas. Porque el agente económico tiene que ser diverso, lo que es característica de nuestro Bolivia. ¿Por qué no permitir, por ejemplo, las asociaciones de infinidad de rubros que puedan adjudicarse obras? Te voy a dar un ejemplo. Constructores, albañiles que tienen una asociación, porque ellos al fin y al cabo hacen. Pero para alguien profesional, tiene que necesariamente para adjudicarse, organizarse en una empresa, SRL o sociedad anónima. Estás obligado por ley. Digamos, para construir una escuela en algún municipio. Porque tranquilamente, un tinglado, una escuela, un puente menor, tranquilamente pueden hacerlo. Pero la ISEFCO no te permite.
¿Por qué no abrir la SEPCO para que puedan adjudicarse directamente ellos, competir? Hasta la corrupción disminuiría. O, por ejemplo, hay adjudicaciones para sillas o para bancas de la escuela, etcétera, infinidad. Estoy poniendo ejemplos. Ahora, señor... Eso es el problema. Entonces, cuando hablas de la República, estás hablando de esa posibilidad de negación, aunque el MAS tampoco concretó, es una tarea pendiente, pero es un proyecto popular. Ahora, señor Pazzi, cuando usted mencionaba hace 20 años y los actores, cuando uno hace el recuento de las elecciones del 2005, que fueron exactamente hace 2 décadas, en la papeleta estaban Tuto Quiroga y Evo Morales, las elecciones que ganó Evo Morales. El 2009 estuvo Evo Morales y Manfred Reyes Villa, también Samuel Doria Medina, pero Manfred Reyes Villa fue el segundo lugar. En las elecciones del 2014 fue Evo Morales, Samuel Doria Medina. En las del 2019 fue Evo Morales y Carlos Mesa. En las del 2020 ya no estaba Evo Morales, pero sí estaba Carlos Mesa. El factor de sorpresa, digamos, fue Luis Fernando Camacho. Y hoy en día vemos a un Evo Morales que nuevamente pretende postular a la presidencia, pero acompañado de los mismos actores que estuvieron en las últimas 20 años. ¿La renovación por dónde pasa? A ver, en primera instancia hay historias ya construidas. El proyecto popular nacional avanzó y se estancó y es inconcluso. Lo que estoy, por ejemplo, diciendo que esa pluralidad debía viabilizarse, hace tiempo debieran hacerlo. Una vez que aprueben la Constitución, inmediatamente debían desmontar todas las normas que obstaculicen esa pluralidad. Eso era la tarea. Yo estaba como ministro y he planteado esa posibilidad, pero me sacaron rápidamente, no me permitieron. Incluso la educación había proyectado de esa manera. Y cuando subió, me votaron, empezaron a poner otro, prácticamente retornó al mismo esquema de ley 070. La transformación precisamente estaba visionado de esa manera de la pluralidad. Este es un problema serio. Se estancó por ciertas, yo diría, no sé, errores, ambiciones de una élite, de un grupo o de la persona. De eso creo que hoy es conjunto, ¿no? Ya han empezado a trabajar, enfatizar solamente, ¿no?, en la visión de eternización de una persona en el poder, y confundieron ese grupo que estábamos yendo al camino al socialismo, que no era una reivindicación de esta sociedad plural, indígenas, interculturales, mineros, no era esa la intención. No, jamás se habló de ir al socialismo. Evidentemente ahí digamos, vino los izquierdistas, y además en esa coyuntura están viniendo los que eran tan socialistas, pero había caído Muro de Berlín en 1989, entonces estaban ya en términos de fracaso. Esa gente intelectual de izquierda, ¿no?, también empezó a trabajar ya, a adecuarse a las coyunturas de ese momento al país, y hablaron de la plurinacionalidad, interculturalidad. Eso es la situación real, pero ya estábamos en el camino de la pluralidad, hasta que Sánchez Lozada incluso comprendió, vamos a hacer educación intercultural. O sea que estábamos entrando en la onda, triunfó, pero lamentablemente Evo Morales y su entorno empezó a encaminar, por lo menos en términos de eslogans, publicidad, discurso, hacia el socialismo. Además se alió ya con los socialistas como Cuba. Entonces a todos hace entender que es socialista, aunque yo te voy a decir, no es socialista el país en la conducción de Evo, tal como es esquema teórico y práctica política, no lo es. Habrá pretendido organizar algunas empresas estatales, tener un control regulador fuerte del Estado, pero no es socialista. ¿Cómo ve la Bolivia de hoy, a casi 5 años del gobierno de Luis Arce? En realidad, en este momento hay que admitir que estamos en una situación de crisis que hay que salirlo. No puede negar nadie, por ejemplo, la escasez de dólar, la falta de circulación. Por ejemplo, eso por ejemplo, se podría haber solucionado tranquilamente el gobierno. Yo hubiera implementado, por ejemplo, rápidamente un tipo de cambio flexible. Es decir, unas semanas sube y otras meses bajamos más, entonces la especulación duda, ¿no? Ya no hay, y se estabiliza, digamos, la especulación. Pero también, ¿no?, debía pensarse seriamente, ¿no?, cómo tener más dólar. La única manera, digamos, como ya no hay venta de gas,
que era el fuerte ingreso del dólar, ahora no hay, ha disminuido, no hay, y el sector privado, exportador, nunca aportó más de 70% en manejo de dólar, siempre fue el Estado, un 30%. Ese 30% existe, y ese 30% es ahorita que está en el mercado, ¿no?, de especulación, ¿no? Entonces, lo del Estado ya no existe. Esto es un problema del ciclo histórico solamente por venta de nuestros recursos naturales. Siempre fue así. Eso no es una novedad tampoco. Entonces, eso por ejemplo hay que pensarlos, ¿no? Yo ya alguna vez he dicho, sí, en muchos momentos hemos dependido de la goma, de la minería, de todos los recursos naturales. Un gobierno fuerte acompañó con el ciclo, ¿no?, de los recursos naturales. Cae el ciclo, el recurso natural, también se va un gobierno. Así parece la historia. Parece que todo se repite, ¿no? Pero debía ser más profundo. Ya alguna vez había dicho, incluso cuando estaba en algún poder, mira, yo ya había planteado en ese momento a algunos ministros, había compartido con Carlos Villegas, que está fallecido, cuando estábamos elaborando el plan. Yo le había dicho, mira, seriamente pensaremos en la sostenibilidad de la exportación. Eso no hace el Estado, ni se hace a través solamente de recursos naturales. Aprovechando este buen momento de venta de recursos naturales, ¿no?, debíamos elaborar una norma que estaba en la intuición, a la legislatura había condiciones, yo decía, estudiaremos técnicamente un 40% que se destine la transferencia de esos recursos a la gente privada, a la sociedad civil, para que esta sociedad civil pueda, digamos, potenciarse en términos de empresa privada, cooperativas, asociaciones, en términos de empresa comunitaria, que sean potentes y sean ellos los encargados en exportar, y nosotros más bien nos ocuparemos en captarlos, en, digamos, negociar los mercados donde podemos abrirnos. Eso era la idea. Si hubiera sido así, no hubiéramos dependido solamente nuestros recursos, nuestra liquidez hubiera dependido ya de estos sectores ya sostenibles de la sociedad civil, organizadas económicamente en plurales y en heterogéneos. Eso era el planteamiento, pero no se pudo concretar porque había visiones, no, porque hay que hacer escuela, todo el Estado tiene que invertir, está bien, hay que invertir en carreteras, comunicación, infraestructura productiva, muy bien, pero también potenciar a la gente que realmente lo hace, ¿no? Félix Pazzi, ha sido un placer conversar con usted. Queremos convocarlo para otro día, hablar un poquito más de las elecciones. Mucho se va a hablar, sin duda alguna. Nos quedan, ¿cuánto les decía al inicio del programa? 193 días para las elecciones. En teoría van a ser el 17 de agosto. Al año se vienen las subnacionales. Así que ahí quiero hablar en qué va a estar Tercer Sistema. Muchas gracias. Gracias. Yo, la verdad, para terminar, estoy en un trabajo de articular una unidad a todas las organizaciones. Ahí iremos lanzado públicamente. Hoy día estamos ya contactándose con todas las organizaciones para promocionar un único candidato de esta visión, digamos, del proyecto popular nacional, Andrónico Rodríguez. Es lo que estamos haciendo, y en ese trabajo está el partido político Movimiento Tercer Sistema. En marzo ya vamos a tener un candidato oficialmente. Esperamos que Andrónico reflexione y acepte. Bien, febrero y marzo, siempre se dice febrero loco, ¿no? Y este año va a ser bastante particular por las elecciones. Gracias, Félix Pazzi, líder del movimiento Tercer Sistema, estuvo con nosotros hablando un poco de cómo ve a 193 días de las elecciones el calendario electoral, que oficialmente no arrancó, pero prácticamente en los hechos sí. Vamos a despedir a Félix Pazzi con esta canción y a recibir a nuestro siguiente invitado. Creemos que tiene que ver con todo lo que esta canción va a un poco resumir lo que está pasando en el país. Lágrimas Negras, esta canción de Miguel Matamoros, en el ritmo de compay latino. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte en conjunto en contra, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida. Y yo, sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrima negra como mi vida. Oh. Guay. Ajá. Bien, ahí estábamos escuchando esta hermosa canción, Lágrimas Negras. Damos la bienvenida a nuestro invitado, el director de régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias. ¿Cómo está, director? Buenos días, gracias por haber llegado hasta la montaña. No, Diego, agradecidos por la invitación. Un saludo a Claudia también a la distancia. Entendemos que está en unos días merecidos de descanso. Pero bueno, acá estamos en el programa y agradecidos para poder compartir la información. Bien, director, me imagino preocupados. Ayer se habla nuevamente de dos reclusos que pierden la vida en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, de repente el penal más vigilado o con mayor infraestructura del país. La anterior semana también se hablaba de otro recluso, 2 casos de violación en Palmasola, un feminicidio en el Abra, una fuga también en el Abra. ¿Qué está pasando, director? Sí, bueno, Diego, yo quiero un poco en el análisis, primeramente separar las acciones que se asumen, ¿no? Primero, un hecho, yo los he catalogado hechos aislados y más adelante te diré por qué. Primero que cuando ha pasado el tema de Chonchocoro, cuando un policía lastimosamente que hace quedar mal a una institución como es el Verde Olivo, nuestra institución de seguridad que tenemos, pero las acciones hacen que ese policía primero sea identificado. Segundo, puesto a la justicia como corresponde y obviamente en lo administrativo también buscar la baja de este efectivo policial. Lo segundo, un hecho también que pasa involucrando a un mayor de policía allá en Uyuni, que también se mete con un tema que transgrede la normativa, igual puesto en privación de libertad, igual en lo administrativo dado de baja definitiva de la institución Verde Olivo. 2 hechos que ameritan una respuesta inmediata de lo que es la policía boliviana. Me decían algunos medios, se está perdiendo el control de las cárceles. Yo les digo, rechazamos contundentemente que no se está perdiendo el hecho por estos hechos aislados que se han dado. 2 muertes, más hace un par de días de 2 privados de libertad, que obviamente se está esclareciendo los hechos para encontrar los responsables, porque han sido encontrados muertos con candado, donde vivían prácticamente allá en el penal de Chonchocoro, que es el penal de máxima seguridad que tenemos en nuestra patria. Y bueno, igual se está investigando, hay hipótesis que se manejan, 2 privados de libertad que vivían prácticamente, hay temas posiblemente pasionales ahí, son primeras hipótesis que se manejan, pero ahí hay una disposición de la administración penitenciaria para investigar y sancionar como corresponde, y obviamente hacer lo que corresponde también como administración penitenciaria, colaborando con los indicios, con la información, con los requerimientos que se necesiten. Pero hay acciones asumidas. El día de ayer cabalmente hemos tenido una intervención en el penal de Chonchocoro como una de las acciones, no solamente que se va a relevar al personal que ya está allá bastante tiempo en Chonchocoro, sino que se ha hecho una intervención permanentizada porque se ha trabajado casi más de 7 u 8 horas allá en el penal de Chonchocoro. Antes las requisas eran 2 horas, se sacaban cosas, se terminaba la requisa, pero el día de ayer hemos estado casi 7 u 8 horas en el penal de Chonchocoro. Se han subido a los techos, alcantarillas, se han sacado celulares, objetos punzocortantes, sustancias controladas, bebidas alcohólicas. Obviamente ahí entra un poco en censura cuando se dice por dónde entras. Si Chonchocoro ya tiene un body scanners, tiene rayos X, tiene detectores de metales, y ahí vamos a la reflexión respecto a la investigación también que hemos solicitado de los que controlan la puerta. No vamos a generalizar a todo el personal del penal de Chonchocoro, obviamente, que entendemos y conocemos que hacen un trabajo prodigio.
No nos olvidemos que nuestra policía es la que día a día está, mediante nuestro ministro de gobierno, entregando a gente que contraviene la normativa en nuestra sociedad. Una lucha muy frontal contra el narcotráfico, y es la policía. Por eso yo no quiero entrar en una censura y generalizar a la policía boliviana. Por eso separo a esos malos efectivos y me uno a las palabras del comandante general y del ministro de gobierno, que es separar a esos malos efectivos policiales. Porque lo otro es que el trabajo de intentos de fuga, que muchas veces no salen a la luz, no lo socializamos tampoco, pero es la policía la que frustra aquellas situaciones, la que encuentra al interior de los centros penitenciarios, la que identifica a los grupos de poder al interior de un centro penitenciario y con los cuales informe nosotros tomamos acciones, es la policía. Entonces, yo no quiero entrar a satanizar, primero, ni a la población privada de libertad, que es a la que nos debemos en el trabajo, ni a la institución que pone la seguridad. Hablaban de seguridad civil y que hay que sacar a la policía. Yo le digo, Diego, con conocimiento de causa, 25 años que llevo en esta temática de cárceles y de centros penitenciarios, he conocido también lugares donde hay civiles trabajando en la custodia, en el cuidado y en la reinserción de los privados de libertad. Y en esas cárceles, créeme, Diego, igualito hay droga, alcohol, teléfonos celulares, hay muertes, todavía incluso mucho más fuerte que en nuestras cárceles. En nuestras cárceles, la CIDH decía, tenemos los centros penitenciarios menos violentos de América Latina. Yo defiendo siempre eso. Más allá, no estamos contentos con estas muertes de este último tiempo. Tenemos que mejorar los controles, pero no tenemos que satanizar a una población privada de libertad, y menos decir que se ha perdido el control, cuando más bien en este último tiempo hemos mostrado y hemos dado señales de un trabajo efectivo en reinserción social que está desarrollando. Director, el hacinamiento en las cárceles, ¿no será acaso un tema que está ayudando a este, diríamos, desborde que se puede ir registrando? Porque el hacinamiento alcanza, ¿qué?, al 70%. Bueno, hemos bajado más, bueno, el hacinamiento es más de un 5% a nivel general, es alto todavía el hacinamiento en nuestras cárceles. En este último tiempo, nada más como un dato, Diego, hace 2 años y 2 meses exactamente teníamos 18,000 privados de libertad. Ahora tenemos 32,000 privados de libertad, 14,000 privados de libertad en 2 años que se ha incrementado al sistema penitenciario como nunca antes en la historia de las cárceles. Pero preventivos. Entre preventivos y ahora sentenciados. Se ha subido el tema de los sentenciados por el hecho de las jornadas de descongestionamiento que hemos propiciado con el órgano judicial, donde muchas personas se van a abreviados y obviamente irse a un abreviado significa tener una sentencia ejecutoriada, ¿no?, para algún beneficio penitenciario, etcétera. Pero bueno, se ha ido trabajando y hoy día acabo de reunirme por vía Zoom con el Tribunal Constitucional. He estado el viernes en Sucre con la Fiscalía General, con los magistrados también del órgano judicial para buscar alternativas a este hacinamiento del que tú haces mención. Hay una sobrepoblación, hay un uso discrecional de la detención preventiva, lo ha observado la CIDH, el SPT, está hablando de organismos internacionales que están observando al país porque usamos mucho la detención preventiva. Pero no solamente por culpa de los jueces, hemos analizado estos temas con el órgano judicial, es también una cultura de nuestra población. Para una víctima, decíamos, como un discurso repetitivo, sinónimo de justicia es que la persona que le ha hecho daño esté presa. No se puede defender en libertad esta persona. Entonces ahí hay una situación estructural que tenemos que analizar con nuestra población también, ¿no? Porque si no le hacen justicia, lo libera el juez porque corresponde a unas medidas cautelares, porque es un primer delito, etcétera, que está cometiendo. La víctima busca ayuda en las juntas de vecinos, en la opinión pública a través de los medios de prensa. La policía también dice, nosotros los agarramos y ustedes los liberan. Entonces hay una censura al juez. Entonces el juez prefiere mandar en detención preventiva y lavarse las manos y decir, mejor lo mando porque si no me vienen los problemas a mí. E incluso el Consejo de la Magistratura lo termina sancionando al juez. Entonces se viene toda una carga hacia el juez y obviamente ahí se justifica de alguna manera el tema del uso discrecional de la detención preventiva. Ahora, a propósito de la detención preventiva, se ha conocido en estas últimas semanas el caso Reina, ¿no?, que fue presentado
Juan LM, vamos a manejar las iniciales, que era la pareja de Reina y fue presentado públicamente, fue a detención preventiva. Al salir de la prisión, porque no se le pudo encontrar porque apareció la señora Reina, denunció que dentro del penal de San Pedro, por ejemplo, lo torturaron. ¿Se tiene informes respecto a esto? ¿Se ha avanzado en la investigación? Sí, bueno, hemos solicitado los informes de la autoridad del centro penitenciario, hemos trabajado cruzando información por la experiencia que tenemos y bueno, la situación de él sobre todo alucía a una tortura antes de entrar al centro penitenciario, que se confundió con el tema de torturas al interior del centro penitenciario, los cuales han sido rechazados también por el personal de allá, puesto que no tampoco es que ha estado mucho tiempo allá en el centro penitenciario como para poder tener algún tipo de torturas. Las torturas casi ya se han abolido en nuestro sistema, porque hoy tenemos a la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos dentro de los centros penitenciarios. Tenemos los medios de prensa, antes no pasaba esto, Diego. En nuestra gestión yo he abierto las puertas de las cárceles. La opinión pública, las actividades que realizamos en Palmasola, en Cantumarca, en Morros Blancos, en San Pedro, en Chonchocoro, un centro penitenciario de máxima seguridad, metemos los medios de prensa adentro. Ellos pueden no solamente, esa cajita oculta la hemos abierto hacia la opinión pública para mostrar lo bueno, lo malo, lo feo. No queremos decir que todo está bien, es una taza de leche. Hay situaciones conflictivas que todavía tenemos que seguir mejorando, estamos en ese esfuerzo, pero ya los medios de prensa, los periodistas van libremente. Entonces ya las víctimas, las familias, ya los teléfonos celulares clandestinos que hay incluso en el penal, ya dan cuenta de que si hay una tortura, hay una denuncia, eso se exterioriza. Entonces ya no es tanto como antes el hermetismo de un centro penitenciario, al contrario, ahora se ha abierto eso justamente para que ya no se repitan ese tipo de viejas praxis negativas que teníamos en los centros penitenciarios. Sin duda van a seguir apareciendo ciertos hechos, ciertas situaciones, porque estamos hablando no de guarderías, Diego, estamos hablando de centros penitenciarios, estamos hablando de personas que han transgredido y muchas de ellas con vehemencia respecto a delitos que han ocurrido a niños, etcétera, etcétera. No tengo que nombrarlos, pero tenemos que hacer volar la imaginación, que no estamos hablando de guarderías, pero estamos trabajando con ese sector. Hay privados de libertad, Diego, extranjeros que están siendo buscados, sobre todo los brasileros, en sus países para sentencias de más de 100 años. Y los tenemos en nuestras cárceles, sicarios, que no tienen miedo a matar y que esas viejas praxis de sus centros penitenciarios en otros países quieren desarrollarlos en los nuestros. Estamos constantemente separando a estas personas, no podemos tenerlos encerrados de por vida, porque obviamente toda la normativa internacional y nacional no nos permite tenerlos separados. Pero creo que ahí también debemos, más allá de satanizar, destacar el trabajo que hace nuestra policía boliviana custodiando y lidiando con este tipo de delincuentes que a veces hay en nuestros centros penitenciarios. Por eso yo no quiero generalizar respecto a hechos aislados, incluso de funcionarios. Hemos tenido en el pasado funcionarios civiles que estaban metiendo sustancias controladas y ha sido la policía que ha pescado. Hemos tenido en anteriores hechos que lo hemos también denunciado, funcionarios policiales que estaban metiendo no solamente arma de fuego, sino sustancias controladas, sus mismos camaradas los han requisado, los han denunciado. Entonces ahí hay que separar, creo, con naturaleza lo que pasa en nuestras cárceles respecto a la institución Verde Olivo. Tomando la analogía que usted mencionaba respecto a las guarderías, no hablamos de guarderías, los parvularios, ¿cómo están trabajando en el tema de la policía o los efectivos que justamente custodian los centros penitenciarios? En este último tiempo, a diferencia de otros años, hemos hecho inducción, sobre todo en materia de derechos humanos, a todos los policías que van ingresando. Obviamente, estos cambios que se dan, no ayudan mucho, obviamente, pero son necesarios. No es que quiero justificar el tema, pero el tema de manejar como antes se manejaba, entraba un policía sin ningún tipo de capacitación y cometía al interior no solamente temas censurables como la corrupción, sino vulneración de derechos o torturas, porque pensaban que parte del castigo era
tratarlo mal al privado de libertad. Hoy en día hemos tenido instituciones como el ITI que han capacitado a los policías sobre temas de tortura. Estamos ya con una plataforma virtual con la cual estamos trabajando temas de derechos humanos, sobre todo con los efectivos policiales. Te decía, los cambios a veces de destino no nos ayudan, pero estamos insistiendo en eso, ya que el policía formado, sabiendo y conociendo la normativa, transgreda la misma, ese policía obviamente tiene que ser identificado y sancionado. ¿Y los reclusos, los y las reclusos privados de libertad, cómo vienen trabajando en torno al tema de la reinserción laboral? Porque los centros penitenciarios, si bien son para, diríamos, que alguien cumpla una condena, también se convierten en lugares donde se trabaja para que puedan volver en algún momento, cuando salgan libres, a la sociedad con otra visión. ¿Cómo vienen trabajando en eso? Ahí va la respuesta a la censura de que se está perdiendo el control de las cárceles, cuando en este mismo programa hemos mostrado todo lo que vienen trabajando los privados de libertad. Se ha incorporado a cárceles productivas en más de 20 centros. Hemos participado en las ferias más grandes que tiene Bolivia, como la Expo Cruz, ferias internacionales, rueda de negocios, privados de libertad que salieron con órdenes judiciales, sentándose con empresarios para hablar qué se puede hacer en las cárceles. Y hoy tenemos una empresa que está trabajando temas de polera, shorts, ropa de médicos al interior de los centros penitenciarios, hablando de Palmasola. Tenemos 800 universitarios. ¿Qué quiere decir esto? Para que la gente nos entienda, las universidades no solamente están ingresando con estudiantes que vienen a hacer apoyo a los recursos humanos del régimen penitenciario en psicología, trabajo social, derecho, sino que los privados de libertad ya están estudiando al interior de los centros penitenciarios. Tenemos la Universidad Autónoma del Beni, con una presencia virtual en 5 departamentos. La UMSA, recientemente, hace unos días atrás, hemos inaugurado, hace un par de días atrás, 139 privados de libertad de todos los penales, hablando mujeres, varones, Patacamaya, Calauma, Chonchocoro incluido. Chonchocoro tiene 40 estudiantes de sociología. La UMSA ha incorporado la educación virtual y semipresencial en estos centros y agradecemos esa decisión de la UMSA. 139 alumnos de más de 200 que han aprobado los vestibulares. Ellos, al igual que afuera, han tenido los cursos prefacultativos y han aprobado, y nosotros con orgullo lo decimos, porque hay interés, se ha generado ese interés que podamos tener, y puedo referir a varias universidades que han incursionado al interior de los centros, 800 futuros profesionales que vamos a tener en nuestras cárceles. Y esto va a aumentar todavía. Se está abriendo más los campos, a pesar de las limitaciones de hacinamiento e infraestructura. Estamos incursionando, hemos hablado de cárceles productivas y hemos participado absolutamente en todas las ferias de toda Bolivia con productos y destacando con premiaciones de los productos de los privados de libertad. Entonces no podemos hacer referencia de que se está perdiendo el control cuando hay más de un 80% que ha tomado una decisión positiva respecto a la reinserción social, y son pocos privados de libertad que lastimosamente están metidos en temas oscuros que obviamente nosotros tenemos que controlar. Bueno, de hecho se están exportando algunos productos que se fabrican o se producen en las cárceles, se están exportando. Se están exportando no solamente en tema de las mujeres, por ejemplo, en tejidos tenemos una tienda, vamos a decirlo, de lujo, ahí en Obrajes, por ejemplo, para las mujeres, porque a veces solo se habla de varones, tenemos que hablar también de las mujeres y del esfuerzo que hacen como madres, manteniendo a sus hijos desde dentro de la cárcel, y esta tienda puede mostrar la expresión del arte y el trabajo que van realizando las mujeres. Los carritos de las alacitas, todo el año los hojalateros de Chonchocoro y San Pedro trabajan prácticamente todo el año porque tienen que cumplir sus contratos con sus proveedores, no solamente para la feria de las citas de acá, llevar a Argentina, Brasil, Ecuador, ¿no? Hablando de otros países como Brasil también, que les vienen a contratar, obviamente para la frontera con Perú, estamos hablando de Copacabana, que también se venden estas miniaturas, sobre todo los autitos. Entonces prácticamente hay contrato asegurado, vamos a decirlo, pero ya estamos exportando, y esas cosas no pueden opacar estos hechos aislados que lastimosamente, pese a los controles que hemos implementado,
a veces hacen quedar mal a todo un trabajo y un sistema que estamos implementando. Director, muchas gracias por haber estado junto a nosotros esta mañana. Vamos a estar convocándolo en otra oportunidad para seguir hablando del trabajo del régimen penitenciario. Muchas gracias, Diego. Nosotros agradecidos siempre con La Razón, son nuestros aliados estratégicos para poder comunicar también, no solo lo malo, sino también lo positivo en lo que se trabaja. Muchas gracias. Juan Carlos Limpias, director de régimen penitenciario, estuvo con nosotros. A propósito de cárceles, vamos a hablar de Guantánamo y cómo viene preparando Donald Trump en su segundo periodo esta cárcel de máxima seguridad que está fuera de territorio estadounidense, que se utilizaba para terroristas, ahora parece que va a ser ocupada por migrantes. Estados Unidos ha empezado a trasladar a migrantes en situación irregular a la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, como parte de las medidas del presidente Donald Trump contra la migración ilegal. El presidente estadounidense ordenó preparar las instalaciones para recibir a 30,000 migrantes y aseguró que enviará a criminales en situación irregular. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó el martes que están en curso los primeros vuelos desde Estados Unidos a la bahía de Guantánamo con migrantes ilegales. Un funcionario de defensa estadounidense dijo a la France Press que un vuelo fue programado para el martes hacia Guantánamo, con alrededor de una docena de extranjeros sin documentos que calificaron como de alta amenaza. El funcionario, que pidió anonimato, afirmó que serán alojados en el centro de detención, pero en una zona diferente a la de otros detenidos. Por Guantánamo han pasado cientos de prisioneros acusados de terrorismo, incluidos algunos miembros de Al Qaeda. Pero también se ha utilizado durante décadas para recluir a solicitantes de asilo y refugiados interceptados en el mar. Trump lleva a cabo una operación contra la inmigración ilegal mediante redadas en varias ciudades y ha revocado las vías legales migratorias de su predecesor Joe Biden. Por ello, miles de migrantes en situación irregular han sido detenidos desde su investidura el 20 de enero, algunos de ellos acusados de delitos. Un número desconocido ha sido repatriado a Colombia, México, Guatemala, Brasil y otros países, algunos con grilletes y atados, lo que le ha generado a Estados Unidos una crisis con Colombia y protestas de Brasil que piden que se les trate con dignidad. Bien, momento de más entrevistas. El litio. Esta tarde va a haber un proceso de socialización encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra. Estará el ministro de Hidrocarburos, el presidente de YLB. Mañana se conoce que van a tratar justamente ya en la Comisión de Diputados el contrato con una de las empresas, el consorcio chino. Está con nosotros Yamile Cruz Tejerina, secretaria ejecutiva de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudeste Potosino, FRUTCAS. Le agradecemos que esté junto a nosotros. Yamile, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Diego. Bueno, un saludo especial a toda la población de Bolivia. Y bueno, estamos aquí. Gracias por la invitación para siempre informar con la verdad al pueblo boliviano. Quiero arrancar por su caso. Se conoció en las últimas semanas que la han citado por algún proceso judicial. Habría interferido, estorbado, decía, al trabajo de YLB. ¿Qué pasó y en qué anda su proceso, por favor? Bueno, nosotros desde ya hace tiempo atrás estamos haciendo el seguimiento y la fiscalización como corresponde como organización a la cual nosotros representamos. Entonces, dentro de nuestras atribuciones está el tema de poder exigir, ¿no?, la transparencia de este proceso de industrialización de litio que está en nuestra región, la planta que está en el Salar de Uyuni. Nosotros el 2023 realizamos un movimiento genuino desde las bases con las 5 provincias a la cual representamos, en la cual nos hemos manifestado en las puertas de YLB y por ese motivo YLB nos ha hecho una denuncia, ¿no?, supuestamente por perjudicar y dañar a YLB. Sin embargo, en agosto del 2023 ya se rechazó esta denuncia por parte de la Fiscalía de Uyuni porque no había argumentos suficientes. Es que nosotros tenemos aquí el documento de agosto de abril, esto es la resolución de la fiscal departamental, donde en abril de 2024 también se rechazó este
proceso porque no tenía los argumentos suficientes. Sin embargo, en esta gestión nos han hecho una citación a nuestra casa ya indicando que tenemos que ir a declarar y si no vamos a ser detenidos, ¿no? Bueno, se presentó a declarar. Exactamente, nosotros nos presentamos porque estamos con la verdad, siempre con la verdad, estamos en nuestros derechos como organización para poder fiscalizar y poder hacer todo este trabajo que corresponde al papel que en este momento estamos, en este momento nosotros representamos a esta organización. Bien. Entonces, bueno, lamentablemente, o sea, por exigir en esta gestión, por denunciar lo que es la corrupción, por querer que sepamos que exista transparencia, nos están haciendo este linchamiento judicial, para nosotros es eso, y bueno, nosotros estamos firmes con la verdad y también principalmente agradecer a todos los que se han solidarizado, ¿no?, con nosotros, pero nosotros estamos con más fuerza, con más fuerza para afrontar este proceso y lo vamos a hacer como corresponde. Hay observaciones que desde Frutcas se han hecho a los 2 contratos que ha firmado nuestro país, que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿En qué se basan estas observaciones? ¿Qué encontraron de irregular? Bueno, vamos a tratar de simplificar la información para que la población también lo pueda entender. De manera bien clara, queremos indicar que estos 2 contratos son anticonstitucionales. Existe una ley, la 928, donde claramente indica que la ley 928 no permite la participación de empresas privadas en la fase extractiva, solo en la fase de agregación de valor y utilizando residuos. Esto significa que estos dos contratos son anticonstitucionales, nos están basando a lo que es la Constitución en este momento. También en el tema económico no genera réditos para el Estado plurinacional, para la región, nos dejan con un 3% de regalías, que eso también está dentro de lo que es el contrato. El tema ambiental, miren, nosotros tenemos aquí, esto es parte del contrato, nosotros, esto podemos ver, esto es el contrato con los rusos, con lo que es CBC China, y esto es con CBC China. Bien. Y esto es con el contrato con los rusos. Ese es el que tratarían mañana ya en la comisión, con la empresa china. Exactamente. Aquí nos vamos. Nosotros tenemos aquí bien indicado. En estos contratos, Diego, lo que queremos que la población entienda, en el contrato con los chinos, con CBC China, es un contrato de servicio. Es un contrato, o sea, no, es como que yo soy productora de quinoa, yo contrato a una empresa para que me lo lave la quinoa, ese es el contrato. Le estamos contratando a ellos para que hagan el proceso y nos entreguen carbonato de litio. Eso es un contrato de servicio, o sea, nosotros estamos haciendo algo como subcontratar. Ahora, aquí es lo que queremos que entienda la población y nosotros estamos con los contratos, con documentos en mano, principalmente. Entonces, miren, el costo de servicio de este contrato, ¿qué se refiere? La licencia de servicio de $1,700 es como la patente por tonelada. Nosotros le vamos a pagar a CBC $1,700 por su know-how, ¿ya? Por tonelada. El CAPEX de mantenimiento, dice, $343 millones por el proyecto, ¿no? El costo financiero, mira, yo tengo aquí unos datos bien interesantes. El costo financiero es el 12% en la primera planta de $720 millones, que es una de las plantas con CBC Hong Kong, China. El interés, te hago un resumen, en 5 años nosotros vamos a pagar $432 millones por interés. Es decir, la mitad de lo que costó. Nada más. O sea, imagínate, solamente en interés vamos a pagar 432 millones en 5 años. En 10 años
se va a pagar más de lo que ya se ha invertido, solo en interés. Pero esto no solamente esto vamos a pagar, eso queremos que entienda la población boliviana. Nosotros no estamos aquí simplemente por oponerse. No estamos aquí porque no queremos el desarrollo de Bolivia, porque quieren aparentar eso el gobierno en este momento. Nosotros hablamos con números, con documentos, que está aquí claramente lo que ellos estaban firmando en este contrato. Entonces, imagínate, vamos a pagar intereses el 12%, vamos a pagar por su know-how $1.700 por tonelada, vamos a pagar 343 millones de dólares por el proyecto total. Aparte, vamos a pagar los costos de operación. Esto, por favor, para mí es muy importante. El OPEX, ¿qué dice? Incluye los costos y gastos relacionados con la operación del proyecto, como los impuestos y tasas que se consideran costos durante la operación del proyecto. También incluyen los costos de transporte terrestre desde la planta de EDL y planta de salmuera residual hasta el puerto de exportación real, los costos de seguro terrestre, los costos de carga y descarga, las tarifas portuarias, la prima por transferencia anticipada de riesgo, los costos de flete internacional desde el puerto de exportación hasta el puerto de destino y el seguro para el tramo internacional de transporte. ¿Eso lo va a pagar qué? YLB, nosotros vamos a pagarle a CBC China. Entonces, ¿cuánto nos queda de ganancia? No porque nos queda, por si eso... está a 8.900, 9.000 dólares la tonelada de carbonato de litio, 1.700 hay que pagarle a la empresa por cada tonelada. Sí. Además, tenemos que cubrir el transporte hasta el puerto y hasta el destino. Exacto. ¿Cuánto nos va a quedar? Costo de operación, costo de servicio. O sea, nosotros asumimos todos los costos. Costo financiero, el interés, está dentro del contrato. O sea, nosotros aproximadamente vamos a pagar en un total más de 13.000 a 14.000 dólares. ¿Por tonelada, me dice? Por tonelada. O sea, con todos estos costos. Pero aquí hay algo peor todavía, Diego. Y por eso a nosotros nos gusta hablar con documentos, porque esto es parte del contrato que está aquí. ¿Qué es lo que indica aquí? Mira, cabe mencionar que los fondos de distribución de CBC corresponde al 49% de los ingresos disponibles una vez que se realizan los pagos de regalía, OPEX, el costo de servicio, exceptuando los fondos de distribución, mientras que los fondos de distribución de YLB serán iguales a 51%. En otras palabras, nosotros vamos a pagar costos de operación, costos de financiamiento, costos de servicio. Y después de que paguemos todo eso a CBC, si es que queda, por decir, 5.000 dólares de ganancia, ¿no? Después de pagar las regalías y todo, ahí vamos a entrar en un 49 y 50%. Lastimosamente ya estamos en la parte final. Queremos invitarla para que el lunes en La Razón Radio o acá en el Piedra, Papel y Tinta podamos seguir hablando de este tema y con las conclusiones de lo que vaya a ocurrir hoy. Así, en 30 segundos, a manera de despedirla y agradecerle, Yamile, ¿va a estar esta tarde en esta socialización? Así es, nosotros vamos a estar partícipes porque nosotros hemos convocado a un debate de cara al pueblo con todos sus técnicos. Nosotros vamos a ir a debatir. Si ellos responden las más de 20, 30 preguntas que tenemos aquí, nosotros vamos a ser los primeros en apoyar este proyecto. Pero tiene que ser de forma transparente y tienen que responder al pueblo boliviano por todas estas preguntas, por todas estas cosas inconstitucionales que va a dañar al pueblo boliviano. Nosotros lo único que queremos es convocar a la Asamblea Nacional, a todos nuestros asambleístas que lean, que se interioricen. Ellos mismos van a llegar a la verdad y esperemos que este proyecto no sean aprobados ni en la comisión ni en la asamblea. Muchas gracias. La invitación para hablar un poquito más. Gracias, Yamile. Vamos a estar ahí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yamile Cruz Tejerina, secretaria ejecutiva de Fruitcast. Nosotros terminamos esta edición de Piedra, Papel y Tinta. Mañana nos volvemos a encontrar a las 11 de la mañana. En segundos arranca Fútbol sin Anestesia. Imperdible. Ya verán por qué les digo. Chao, buenos días. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este
corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.